Bien. Ahora sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Apaguemos los micrófonos porque algunos se están acoplando. No me parece que están todos. Bueno, los escuchaba que estaban hablando ahí un poquito con respecto a la tarea, digamos, que les solicité la clase pasada, ¿verdad? En cuanto a lo que son los criminalistas, precursores, que han ahí ido poniendo su granito de arena para poder llegar a lo que hoy conocíamos como criminalística. Dentro de esa tarea que yo les había solicitado, aparte les había pedido que escogieran a uno para que investiguen un poco más a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿sí? De todos los trabajos que leí, solo una persona ahí me colocó cuál había sido el que había escogido, ¿sí? Así que, bueno, después espero que cada uno me diga quién escogió para que puedan meterse de lleno muy despacio, ¿sí? Con respecto a la investigación de este precursor en particular. Ahora, también escuché y también ahí fui viendo en cuanto a sus trabajos prácticos que obviamente no todos tienen a los mismos precursores, porque obviamente cada uno fue haciendo su investigación y fue recopilando info a medida que iba leyendo o le iban apareciendo algunas sugerencias, ¿verdad? Dentro de estos precursores hay uno o dos nomás que pueden llegar a repetirse, que uno de ellos es Hans Gross y el otro es Bertie John. A ver. ¿Puedes repetir el nombre, profe? Hans Gross. El otro. Y Bertie John. Dentro de me metí yo en internet también para ver ahí algunas cositas y descubrí que hay dos páginas que tienen cambiados algunos nombres o los tienen escritos erróneamente, ¿sí? Que ya les voy a decir cuáles son las páginas para que también lo tengan en cuenta al momento de investigar o de recopilar información, ¿sí? Porque eso muchas veces llega a la confusión y quizás se puede armar ahí ya un debate en que quizás yo les estoy diciendo una cosa y ustedes capaz que creen más en cuanto a lo que nos dice Internet, porque hoy en día siempre decimos que Internet tiene toda la razón y hay muchas páginas que cargan o escriben mal algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, para los que sacan muchas veces de Wikipedia, tengan cuidado, porque Wiki como que tiene muchos datos que son erróneos, ¿sí? Volviendo a los precursores que yo les había mencionado, a todos aquellos que encontraron a Hans Gross, ¿sí? ¿Cuál fue el logro, sí, o el aporte mayor que hizo Hans Gross? A ver. Mejorar lo de la huella digital. Perfeccionarlo. Hans Gross fue quien hizo eso. No, o sea, para mí fue uno de los que empezaron los precursores de la criminalística. Empezó a hablar y a hacer obra en relación a los hechos y bueno, el origen sería de la criminalística en sí. Para mí, no sé si está mal o leí mal. Bien, ¿alguien más? Mejoró la escena del crimen debido a un manual de instrucción que constituye el primer protocolo a seguir con el manejo de la evidencia. Claro. Sí. Bien. ¿Alguno leyó o escuchó que Hans Gross es el padre de la criminalística? Bien. Ahí Dayana en el chat puso que algunos lo consideran como el padre de la criminalística, Hans Gross. Sí.
¿Y por qué Sí, lo fue vos. consideran como el padre de la criminalística? Porque fue uno de los primeros que usó el método científico para investigar. Fue un precursor sería. Sí. A ver, ¿quién más? A ver, Elías, te veo que levantas la mano. Profe, ¿me puede escuchar? ¿Sí? Hola, me presento, soy Elías. Usted, como decía recién, que el padre de la criminalística lo tengo lo busqué, Hans Gross, y con el trabajo que usted había pedido, disculpe que es mi primer clase, yo soy de Jujuy y no pude entrar el miércoles pasado, sino sí la vi en YouTube, la línea cronológica, pero hay diferentes líneas cronológicas, está la contemporánea, la de antigua, media. Yo hice algo, no sé, tengo que mandar al WhatsApp, ya va a haber momento para que me diga. Sí, todos tenían que enviarme una vez que hayan culminado con el trabajo, la línea del tiempo, me enviaban, ¿sí? Porque en base a eso yo fui leyendo, ¿sí? A medida que me fueron llegando los mensajes, y ahí pude ir recopilando más o menos cuáles van a ser familiares para todos, ¿sí? En cuanto a lo que investigaron. Algunos comenzaron desde una época antes de Cristo, otros lo hicieron después de Cristo, pero obviamente dentro de lo que es la historia, siempre vamos a tener gente que fueron demasiados, como los número uno dentro de los pioneros en esta ciencia multidisciplinaria como es la criminalística. Pero si nos vamos acomodando ahí, vamos a ir sacando nombres, ¿sí? De precursores que nosotros los vamos a ir viendo dentro de lo que es el desarrollo del curso, porque están relacionados con cada una de las temáticas que nosotros vamos a ir viendo. En este caso, nosotros vamos a comenzar con Hans Gross, porque es considerado el padre de la criminalística. Es considerado el padre de la criminalística porque mientras él estudiaba la carrera de Derecho, vio esa necesidad de tener como un manual en donde se puedan como volcar, ¿sí? Todas las situaciones que se dan dentro de la investigación de un hecho delictivo, y es en ese manual exactamente, que es llamado el manual del juez, como están colocando ahí en el chat, en donde él usa por primera vez lo que es la palabra criminalística. ¿Sí? ¿Ese manual no era el manual de Hans Busch? No, de Hans Gross. O sea, lo que yo más o menos lo que entendí es que utiliza un método de investigación con ese manual, o sea, un procedimiento a seguir en la criminalidad, o sea, en un hecho delictivo en la cual él, por medio de investigación científica, o sea, comprobable, hace que, bueno, que ante un hecho determinado establezca pasos a seguir para que, bueno, poder lograr, digamos, el fin, que sería el autor del hecho, para mí. O sea, lo que yo más o menos entendí. Por eso hace un libro como un conjunto de métodos a aplicar. Bien. Bien, a ver, Marina, te vi que levantaste la mano. Hola, ¿cómo están? Soy Marina. Porque a partir de ese manual lo utiliza como un protocolo para empezar a manejar la evidencia, Hans. Exactamente. Y de ahí, ¿sí? Es de donde se desprenden estos protocolos y manuales de actuación que yo les subí a ustedes en el campo. ¿Alguno lo pudo leer? Donde ya, aunque sea así los títulos. Hola, buenas. Yo sí, más o menos lo estuve leyendo. Lo fui leyendo como por partes. Bien. Son manuales de actuación, ¿sí? O protocolos de actuación a nivel nacional. ¿Por qué piensan ustedes que son nacionales? ¿A qué se debe? Porque tranquilamente cada provincia podría tener su forma de actuar o su forma de abordar un lugar de los hechos, pero estos al ser nacionales, ¿por qué serían? Porque coordinan sería el método de trabajo.
a nivel nacional, porque no, si no, todos haríamos distintas formas, aplicaríamos distintos métodos, por ejemplo. Es lo mismo, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, que cada provincia tiene su forma de tratarlo. La ley de fondo establece la directiva a seguir, no se puede salir de ahí, me parece, o sea, yo lo que pienso. Claro, es como que Exactamente. las normas son todas las mismas, cada lugar las usa diferente, pero la base siempre es la misma. Claro, exacto, exacto. Bien, perfecto, exactamente. Las bases siempre van a ser las mismas. O sea que yo, dentro de la provincia en donde estoy, así como en Jujuy o Ushuaia, si me toca a mí ir a trabajar en alguno de esos lugares o viceversa, ¿sí? Se sabe que la forma de actuar, ¿sí? La forma en la que nosotros vamos a abordar esa investigación, ese lugar de los hechos, va a ser exactamente la misma. Elías, te veo que levantas la mano. Sí, porque yo le iba a decir que rige en el territorio nacional, sería, como dijo ahí, que es como el Código Penal. Bien. Son técnicas en las cuales vamos a realizarlas de la misma forma en cada una de las provincias de nuestro país. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a comenzar, así como ustedes ya comenzaron investigando en cuanto a lo que son los precursores, qué hicieron, deben haber leído sobre los que hablaban en cuanto a la identificación del delincuente, la identificación de huellas dactilares, que dentro de la antropología forense, ¿sí? Hay varios científicos, hay varios médicos que han hecho sus aportes. Dentro de la parte también de la identificación a través de las huellas dactilares, encontramos policías, encontramos abogados, encontramos médicos, ¿sí? Es necesario que ahora nosotros comencemos a hablar en cuanto a lo que es el concepto de la criminalística. Como les decía en la clase pasada, cuando nosotros hablamos de criminalística, estamos hablando de una ciencia multidisciplinaria. ¿Recuerdan por qué es multidisciplinaria? Porque se utiliza distintas, o sea, se apoyan distintas ciencias o distintos métodos. Bien, se apoya en distintas ciencias, en distintos métodos. Se aplica, ¿no? Aparte, también les digo que es auxiliar de la justicia. ¿Por qué es auxiliar de la justicia? Porque aporta a la justicia las pruebas necesarias para llegar a los culpables. Una forma legal sería. Bien. En cuanto a la criminalística, también muchas veces escuchamos nosotros la palabra criminología. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Ustedes qué piensan? No. No. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes que habla una y qué piensan que habla la otra? La criminalística se enfoca en entender las causas del delito y buscar la forma de prevenirla. Y la criminalística se enfoca en la escena del crimen, en buscar pruebas, de recopilar análisis y todo eso, para ayudar a la hora del juicio y condena. Yo creo que una era, si no me equivoco, como en lo que piensa el criminal, por así decirlo, al actuar, y la otra es el buscar quién es el criminal, por así decirlo, ¿no? ¿Alguien más? Para mí la criminalística es lo que estudia el crimen en sí, o el hecho delictivo, y la criminología es lo que estudia el aspecto social, psicológico de los sujetos que la realizan. Son dos cosas distintas, si vamos al caso. Uno estudia los hechos y el otro la persona. Bien. La criminalística sí es considerada una ciencia natural, ¿sí?
porque se basa en muchos procesos científicos para poder determinar, ¿sí?, qué es lo que sucedió. Y la criminología, ¿sí?, es una ciencia social, como hacía recién el aporte ahí su compañero, en donde estudiaba el delincuente más dentro de la parte social, en donde él se desarrolla, en donde él se desempeña, en donde se ha criado ese delincuente, cuáles fueron los factores que pueden haber afectado para que se convierta una persona en delincuente o realizar algún tipo de delito. Un psicópata. Exactamente. Siempre lo vamos a ver desde la parte más social, ¿sí? El entorno, qué es lo que piensa, si hubo alguna afección que haya tenido durante su desarrollo, ¿sí?, para poder, que hayan influido para que cometa ciertos delitos, ¿sí? En cambio, en la criminalística, que es lo que nosotros vamos a ver, que ustedes se van a desempeñar, tiene que ver más con la forma natural, ¿sí? Y dentro de lo que es esta criminalística, nosotros nos vamos a ir apoyando en distintas ciencias para así poder dar con un resultado, como decíamos en un principio, de quién había cometido el delito que nosotros estábamos investigando, ¿sí? Dentro de lo que es la criminalística, existen 7 preguntas de oro. Esas 7 preguntas de oro son las que nosotros nos vamos a hacer al momento de comenzar nuestra investigación en el lugar de los hechos, ¿sí? Ustedes imagínense que se los notifica para asistir a un lugar de los hechos en donde ha ocurrido un delito. Vamos a poner, por ejemplo, un robo, en donde ustedes, cuando llegan a ese lugar, van a comenzar a hacer estas 7 preguntas de oro, que son las que las van a ayudar a ustedes para poder resolver el caso, ¿sí? Las 7 preguntas de oro, profe, no son qué, quién, dónde, cuándo, cómo, con qué y por qué. Exactamente. Bien. Ahora, Cintia, ¿cuál fue la primera pregunta que hiciste? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la primera pregunta que hiciste vos? Dentro de esas 7 preguntas de oro, ¿cuál fue la primera? Bien. Bien. Llegan ustedes de una al lugar de los hechos y automáticamente van a preguntar quién fue la persona que cometió ese delito, ¿sí? La siguiente, ¿cuál sería? ¿Cómo lo hizo? Bien, el cómo. La tercera, ¿Por qué? ¿Dónde? ¿dónde? Después, ¿Cuándo? después. ¿Quiénes? Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué? ¿Con quién? Falta una, me parece. ¿Con quién? ¿Con quién? Lugar, lugar ya El dentro lugar de cuándo. sería el dónde. ¿Dónde? Claro. ¿Cómo lo En hicieron? sí, tenés razón, ¿dónde? ¿Cómo lo hicieron? Eso determina el desarrollo de la investigación, así en ese orden. ¿Cómo? Exactamente. Bien. Entonces, hay en base a esas 7 preguntas de oro que no siempre es necesario que se desarrolle la respuesta de las 7 preguntas, ¿sí? Porque muchas veces dentro de lo que es la respuesta a la cuarta o a la quinta ya tenemos más o menos elaboradas las primeras hipótesis para poder determinar quién cometió el delito, ¿sí? Pero es necesario que ustedes siempre se acuerden de ellos.
¿Por qué? Porque cada una de esas preguntas les va a estar dando a ustedes la respuesta automática de cuál es el camino que tienen que ir siguiendo en esa investigación. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos el dónde, ¿a qué vamos a estar haciendo referencia? ¿En qué lugar fue? ¿El lugar del hecho? ¿A dónde fue el lugar? ¿Cómo, profe? El lugar. ¿En dónde? El lugar del delito. Bien. En este caso, tomando por ejemplo un robo, ¿sí? En una vivienda, si nosotros tenemos el dónde, sería el espacio físico. El cuándo, ¿qué es lo que responderían ustedes en un cuándo? El día y la fecha del momento que sucedió. Cuando se cometió el hecho. ¿Qué tiempo? Ahí estaríamos hablando de datos específicos, ¿sí? De el tiempo o el momento en el que se comete ese delito, ¿sí? Dentro del quién, ¿qué es lo que responderían ahí? ¿Quién fue la persona que cometió el delito? Claro. ¿Cómo comenzarían ahí a abordar? Porque el quién pueden tener muchos sospechosos, pero ¿qué es lo que empiezan ahí a indagar ustedes? Si hubo testigo o algo. Bien, si es que se encontraba algo en el domicilio, en qué momento había salido la persona, el dueño de la vivienda. ¿Con quién lo encontró? Si es que hubieron testigos. Bien. Entonces, ahí ya vamos respondiendo 3. El quién, el cómo, el dónde, el cuándo. ¿Qué otra más agregarían ahí ustedes? ¿Por qué o para qué? Bien. El por qué o el para qué se comete el delito. Sobre todo en algunos delitos siempre hay un móvil, ¿sí? Que sería el famoso por qué, que es lo que lo lleva al delincuente a cometer ese delito, ¿sí? Ya sea un robo, exactamente, ya sea un robo, un hurto, un homicidio, ¿sí? Hasta en un proceso de falsificación de documentos vamos a tener también para responder esa pregunta del por qué la persona cometió eso. ¿No entraría también la pregunta del con qué se cometió el delito? Bien, bien. Hay otra pregunta, a ver qué responderían o cómo abordarían esa pregunta. Repetila, Cintia. Bien. ¿Con qué? ¿Con qué se hizo el delito? ¿Qué se utilizó? Pero si fue un homicidio. Pero si fue un robo. Eso depende de cómo encontremos a la persona, si con un arma por muerte, por arma de fuego, por Blanca, por lugar. Exactamente. Ahí sí tienen que tener en cuenta que al momento bien, que al momento de ustedes abordar o llegar a cuando comienzan a hacer la investigación sobre ese lugar de los hechos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta de la forma en la que van a ir apareciendo esas preguntas. Porque quizás comienzan con el por qué, para después ahí tratar de descifrar quién pudo haber sido, ¿sí? Porque quizás están en una denuncia por robo, ¿sí? Y cuando llegan al lugar de los hechos ven que quizás las aberturas del lugar no han sido violentadas, entonces ahí como que pueden ir generando hipótesis de que pudo haber sido una persona de la misma vivienda, ¿sí? Un O alguien autorrobo. que Un autorrobo. conocía los movimientos dentro de esa vivienda. A ver quién levantó la mano. Elías.
Y en un robo, tanto como en homicidio, las 7 preguntas: ¿dónde, cuándo, por qué? Te escucho muy entrecortado. Claro, acá estoy leyendo sus mensajes. Pero Dentro también de la puede técnica. ser que encontremos a una víctima de violación. Podés encontrar también investigando por semen o algo por el estilo. Para mí, O o alguna sea, fibra o pelo o algo. para mí esas preguntas son unas preguntas básicas o de fondo de todo hecho, pero todos los hechos en sí no son iguales. O sea, por más que sea un robo, son todos hechos distintos. Nunca va a haber un robo igual, me parece a mí, igual que un abuso, un hurto, lo que sea. Me parece que eso son preguntas de fondo que, bueno, después uno va abriendo el panorama dependiendo de la situación en sí, pero nunca va a ser un hecho distinto a otro. Todos van a ser Lo va distintos, ¿no? Exactamente, por eso, ¿sí? Son las denominadas 7 preguntas de oro, porque esas 7 preguntas, dependiendo la situación, el delito que nosotros estemos investigando, nos van a dar respuestas. Obviamente, no siempre, ¿sí? Los hechos se realizan de la misma forma, pero obviamente, como les repetía recién, no es necesario que respondamos a esas 7 preguntas, pero siempre tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de la metodología de investigación en un lugar de los hechos, nosotros tenemos que seguir un cronograma y tenemos que ser ordenados al momento de actuar. Entonces, estas preguntas también nos van a ir ordenando de la forma en la que nosotros nos vamos a desempeñar en el lugar de los hechos. Como decíamos recién. Nosotros como criminalistas y ustedes como auxiliares, ¿sí? Que van a ser las manos derechas de un criminalista, ¿qué es lo que van a hacer? No es que van a ir solitos al lugar del hecho y van a tener que hacer absolutamente todo el trabajo, ¿sí? Sino que nos manejamos con un equipo técnico en donde, obviamente, ordenadamente, cada uno va a saber cuál va a ser su rol en esa investigación. Van a ir ustedes, va a asistirlos también un perito fotográfico, algún perito sí especializado en falsificación, si es que se necesitan, algún perito especializado en accidentología, si es que se necesita, en balística, en levantamiento de huellas, ¿sí? Obviamente, si llega a faltar alguno de ellos, ¿sí? O el licenciado o ustedes van a poder tomar ese lugar y van a poder realizar una tarea X sobre ese lugar de los hechos, sobre esa investigación, ¿sí? Bien, entonces, tenemos el concepto de criminalística, tenemos la diferencia de criminalística y criminología, tenemos las 7 preguntas de oro dentro de lo que es la criminalística, ¿sí? Ya han investigado un poco en cuanto a lo que son los precursores de la criminalística. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es el lugar de los hechos. Cindy, te veo que levantas la mano. Cindy. Ahora, lugar de los hechos, que se los estuve mencionando mucho. ¿Qué suponen ustedes que es el lugar de los hechos? El lugar donde se cometió el delito o lo que fuese. En el cual podemos encontrar un indicio o señales que se ha cometido el delito. Donde se cometió el hecho, donde vamos a encontrar pruebas. ¿Qué más? Bueno, la mayoría concuerdan, ¿sí? Que es el lugar en donde se produjo el hecho.
donde vamos a llevar a cabo una investigación para Bien. saber lo que pasó. En donde nosotros vamos a desarrollar todo lo que sabemos para poder llegar a determinar quién cometió ese delito. Bien. Si nosotros vamos a definir el lugar de los hechos, vamos a definirlo como el espacio físico en donde se ha cometido un delito o un hecho delictivo. ¿Sí? Bien, Mariana. No, que es el lugar donde tendría que empezar la investigación, digamos. Es el génesis, digámoslo de esa forma, de nuestra investigación. ¿Sí? Es el espacio físico en donde se ha cometido un hecho delictivo. Ahora, ese lugar de los hechos, ¿sí?, puede clasificarse en tres. Lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado y lugar de los hechos mixto. Si yo digo lugar de los hechos abiertos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes? No sé. Que fue cometido en el aire libre. Lugar público. Vía pública. Vía pública. Un lugar de los hechos abierto sería un espacio físico, ¿sí?, obviamente abierto, sí, o descampado, en donde se ha cometido un delito. Si yo digo cerrado, obviamente voy a estar hablando de un lugar, ¿sí?, el que contenga cuatro paredes, exactamente, y un mixto es en donde tengamos que sea medio abierto o medio cerrado, ¿sí? A ver, pero hay una diferencia en cada uno de esos lugares de los hechos, ¿sí? Y van a haber, obviamente, diferentes formas de actuar en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque un lugar de los hechos abiertos va a estar carente de protección hacia la evidencia que nosotros podamos tener. ¿Sí? Entonces, la forma en la que nosotros vamos a comenzar esa investigación, vamos a abordar ese lugar de los hechos, tiene que ser un poco más rápido de accionar para no poder perder, ¿sí?, esa evidencia o esos elementos materia de prueba que tengamos en ese lugar, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos que nosotros podemos correr sobre esos lugares de los hechos abiertos? Bien, así como está escribiendo Melanie en el chat, ¿sí?, nos dice que en ese lugar de los hechos abiertos, ¿sí?, se pueden llegar a complicar a través de los factores climáticos. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿sí?, no contamos con algún esqueleto, ¿sí?, o alguna protección para esos elementos, a diferencia de un lugar de los hechos cerrado, en donde obviamente nosotros podemos trabajar un poco más tranquilo en cuanto a la recolección de evidencia de ese lugar. En cuanto a los lugares de los hechos mixtos, ¿sí?, muchas veces tiene que ver con lugares que se los considera, ¿sí?, o se los puede llegar a considerar facciosos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a investigar un accidente, ¿sí?, en un túnel, ¿qué consideran ustedes que sería? ¿Un accidente de tránsito en un túnel? ¿Un lugar cerrado o un lugar abierto? Claro. Sería mixto, porque es como que tiene techo, pero no tiene paredes ni nada de eso. Exactamente, y aparte, ¿sí?, nosotros podemos encontrar evidencia no solo en la parte cubierta o semicubierta que tenemos del túnel, sino que pueden haber vestigios más allá
de ese túnel, ¿sí? Ahora, si yo les digo que en un descampado, ¿sí? Se encuentra un container, son grandes, con un cuerpo adentro. ¿Qué tipo de lugar de los hechos sería? Cerrado. También sería mixto, ¿no? Y mixto, porque el cuerpo nunca estuvo, o sea, al cuerpo lo movieron, y lo mataron en un lugar y lo llevaron al contenedor luego. A ver cómo trabajan esas cabecitas. Yo considero que es cerrado, porque el contenedor, por más que esté en un descampado o arriba de una terraza, si el hecho pasó dentro del contenedor, la prueba va a estar cubierta porque es un espacio cerrado. Pero el hecho ocurrió en otro lugar, no en el contenedor. En el contenedor lo único que está es el cuerpo. La evidencia, el arma, todo eso se va a encontrar en otro lado. Necesito unos auriculares. A ver, Elías. No te escuché, Elías. Sería mixto. No se te escucha, Elías. Bien, a ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Hasta hace un momento yo únicamente les estaba dando ejemplos de lugares en donde no teníamos cuerpos, ¿sí? No contábamos con cadáveres, ¿sí? Ahí es en donde aparece el nombre escena del crimen. ¿Por qué escena del crimen y lugar del hecho se puede considerar distinta? ¿O es lo mismo? Lugar del hecho sería donde pasa la cosa y la escena, o sea, ese robo y eso, y escena del crimen es ya cuando hay justamente un cadáver. ¿Puede ser? En realidad hay distintos investigadores, ¿sí?, que nos hablan de que el lugar de los hechos es lo mismo que escena del crimen. Y hay otros investigadores que ponen una diferencia entre el lugar de los hechos y la escena del crimen. A mí particularmente, ¿sí?, me gusta que se note esa diferencia, de que cuando ustedes vayan a desempeñarse, hablen del lugar de los hechos y de lo que es la escena del crimen. ¿Y cuál es la diferencia, ¿sí?, entre este lugar de los hechos y escena del crimen? Es que la escena del crimen es el lugar, ¿sí?, en donde se ha encontrado un cadáver, ¿sí?, o alguna parte anatómica humana. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Lugar del hecho es un espacio físico que pudo haber acontecido cualquier tipo de delito, pero hablamos ya de escena del crimen cuando estamos en presencia de un cadáver, de un cuerpo, ¿sí?, o de alguna parte anatómica humana. Dentro de lo que es la escena del crimen, decime, Alunay. Una consulta. Sería entonces que, por ejemplo, si se sabe que hubo un asesinato y, no sé, por ejemplo, lo matan en su casa, que queda todo el lugar, todo, que como que quedan las pruebas de que ha sido ahí, ¿no es cierto? Eso sería el lugar de hecho, por más que no esté el cadáver ahí. En caso de encontrar el cadáver, por ejemplo, como decía recién, en un descampado, el descampado sería la escena del crimen y la casa el lugar del hecho. O habla directamente con Sacólico. Bien. Ahí vamos a aclarar. Muy bueno el cuestionamiento de acá de Ariel. ¿Qué es lo que pasa?
A nosotros nos llaman, ¿sí? Por ejemplo, de un homicidio, ¿sí? Hasta nosotros no llegar a ese lugar y comenzar nuestra investigación, vamos a hablar de un lugar de los hechos. En el momento en el que comenzamos nuestra investigación y podemos encontrar un cadáver, ¿sí? O alguna parte anatómica de un cuerpo humano, un brazo, una pierna, ¿sí? Ahí automáticamente ya, del lugar de los hechos a esta. Ahora, lo que le sigue a esta investigación, ¿sí? Es un ordenamiento en donde vamos a encontrar una escena del crimen primaria y una escena del crimen secundaria. ¿Qué sería una escena del crimen primaria y una escena del crimen secundario? Ambas escenas, ¿sí? Son importantes para nuestra investigación, pero nosotros las ordenamos de esa forma basándonos en el lugar en el que se pudo haber producido quizás un ataque y en el lugar en donde encontramos el cuerpo, ¿sí? O alguna parte de él. Vamos a poner, por ejemplo... ¿Puede ser de ejemplo el caso de los Rugbyers? Puede ser. Puede ser también como están escribiendo ahí en el chat. A ver. Vamos de nuevo con el ejemplo de el descampado con el contenedor, ¿sí? Ahí una de sus compañeras mencionaba que podía ser mixto, ya que en el descampado únicamente habíamos encontrado el container con el cuerpo adentro, pero quizás ese cuerpo, ¿sí? Haya sufrido o le haya dado la muerte en otro lugar. Vamos a ir relacionando. Entonces, encontramos ahí ese cuerpo, ¿sí? Pero previamente habíamos recibido una denuncia sobre una situación de violencia de género en una vivienda, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a esa vivienda, ¿sí? A ese lugar de los hechos, lo único que encontramos en ese lugar de los hechos es indicios. Elementos tirados o desparramados por toda la vivienda, rastros de sangre, ¿sí? Esos rastros de sangre, cuando nosotros comenzamos a relacionar ese hecho, ¿sí? Con el lugar en donde se encontró este cuerpo, con este container, obviamente comenzamos a realizar comparaciones para ver si el ADN encontrado en ese lugar corresponde al mismo cuerpo que está en ese container. Entonces acá automáticamente unimos esos dos lugares y se van a convertir en escenas del crimen, ¿sí? En donde la escena del crimen primaria, ¿cuál piensan ustedes que es? Donde se produjo el hecho, y la secundaria es donde se encuentra el cadáver o la parte del cadáver. A ver. Mariano. No estaba escuchando con atención. No. La mano quedó levantada desde hoy, a ver si sale ahí. Ahí está. Ah, bien. Entonces, repito. Rastros de sangre en la vivienda, cadáver encontrado en un descampado dentro de un contenedor. La escena del crimen primaria va a ser el lugar en donde finalizó el crimen. O sea, en donde hemos encontrado el cuerpo o el cadáver, ¿sí? Y la secundaria va a ser en donde comenzó. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una forma, ¿sí? De trabajar ordenadamente sobre estas escenas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer mayor se puede decir que la más importante es donde está el cuerpo, ¿no? Exactamente.
siempre la más importante va a ser en dónde está el cuadro. Vamos con otro ejemplo. A ver. Bien. Un hecho del fin de semana. Una juntada, ¿sí?, familiar. Se va la mayoría de la familia, ¿sí? Quedan 2 hermanos. Comienzan a pelear por situaciones personales, ¿sí? Comienzan a pelear, hay agresión física, ¿sí? Todo esto comenzó en un patio, ¿sí? El patio de la vivienda. Agresiones físicas, bueno, golpes, sigue la pelea, ingresan al domicilio y uno de los hermanos, ¿sí?, agarra un cuchillo y mata al otro. Ni más ni menos, ¿sí? Entonces, tenemos una vivienda, tenemos un patio y tenemos el interior del templo. ¿Cuál es el lugar de los hechos? Perdón, la escena del crimen primaria y cuál El es la interior de escena la del casa crimen, es el del crimen secundario. patio secundario. La primaria. Bien, perfecto. No. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, ninguna. No. Perfecto. Dentro de esta investigación, ¿sí?, que nosotros... Bien, perfecto. Dentro de las investigaciones que nosotros vamos realizando en lo que es el lugar de los hechos, hablamos de estos protocolos y de estas formas, ¿sí?, de actuación. ¿Por qué? Todo viene, ¿sí?, o deriva de Edmond Lockhart. ¿Alguien encontró a ese precursor? Escuchame una cosa, yo estoy viendo lo que estás diciendo. No me gusta lo que estás haciendo. No. ¿Qué precursor, profe? Edmond Lockhart. Ah, yo lo encontré. Bien. No, yo no. ¿Qué aportes hizo Edmond Lockhart? ¿Cómo? No era la... ya te digo. Que no escuché. Edmond Lockhart. La dactilografía. Ah, forense. Edmond Lockhart, ¿sí?, La dentro de la dactilografía. Bien. Principio de intercambio. Bien. Primero desarrolla lo que es el principio de intercambio. ¿Sí? Y después, él es quien advierte que dentro de lo que es la parte de los investigadores y de los detectives, había que realizar un protocolo de actuación para que todos realizaran las investigaciones de la misma forma y para que no se perdiera información. ¿Por qué? Porque muchas veces sucedía que quizás investigaban 2 tipos de policías o 2 tipos de detectives, en donde uno se inclinaba más para la parte práctica, ¿sí?, en búsqueda de evidencia, búsqueda de pruebas, búsqueda de testigos que aportaran información sobre el caso, y quizás otro detective únicamente se basaba en alguna versión, escuchara de quién pudo haber cometido el delito y automáticamente, fuiste vos, bueno, vení preso, ¿sí? Entonces, Él afirmaba que todo Edmond Lockhart, ¿sí?, trata de agrupar estas 2 cuestiones y realizar uno de los primeros también protocolos de actuación. Y en cuanto
a lo que es el principio de intercambio de Edmond Lockhart, ¿sí? ¿De qué habla ese principio de intercambio o a qué hace referencia? A ver. Profe, Son las bases para la corrección y profe, análisis de él decía que siempre que dos objetos entraban en contacto, transferían parte del material que incorporaban al otro, como que quedaba, digamos. Bien, ahí es en donde está ese principio de intercambio, ¿sí? Que el delincuente, por ejemplo, en un robo, ni más ni menos, ¿sí? Voy a lo más simple. El delincuente ingresa a la vivienda, en esa vivienda al ingresar va a dejar sus huellas. En caso de que ingresa por una ventana rota, quizás se puede rasgar alguna de sus ropas, quedar un pedacito de esa ropa, quedar, quizás se corta, queda ADN de él. Y obviamente se va a llevar consigo algo de ese lugar, ¿sí? Se puede llevar adherido quizás alguna pintura, bueno, más allá de lo que se robe. Puede también... Algún rastro del suelo, del pasto o algo por el estilo, ¿no? Exactamente, muy bien, ¿sí? Puede quizás si la casa por donde ingresó tenía rastros de barro combinados con cemento porque habían estado trabajando o algo por el estilo, va a quedar su huella, pero a la vez él se va a llevar esa composición o esa mezcla consigo. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a también poder dar con ese delincuente, ¿sí? Y obviamente, una de las formas que más habitualmente se ve de este intercambio es cuando suceden hechos de violación, en donde siempre a la víctima le van a quedar demasiados rastros del victimario y viceversa. O sea que ese principio de intercambio, ¿sí?, es súper importante al momento de realizar nuestras investigaciones y de ayudar a resolver, ¿sí?, ese caso. Claro. Bien. Edmond Lockhart afirmaba y decía que todo criminal deja una parte de sí en la escena del delito y se lleva algo consigo, deliberadamente o inadvertidamente. Y tenía una frase famosa que decía que los restos microscópicos que cubren nuestras ropas y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles a nuestros movimientos y nuestros encuentros. Y decía que los indicios podían conducirnos a la identificación de lo que pasaba, de la escena, ¿no? Exactamente. Y después determinaba que 12 con puntos específicos fueron idénticos entre dos huellas dactilares, sería suficiente para la identificación positiva, decía, por lo que averigué. Muy bien, excelente trabajo ahí. Una también de las citas importantes, como ahí decía su compañera de Edmond Lockhart, ¿sí?, en cuanto a lo que es la evidencia, él trata a la evidencia o a los elementos materia de prueba que nosotros podemos llegar a tener en el lugar de los hechos, ¿sí?, como testigos mudos. ¿Por qué testigos mudos? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué serían testigos mudos? Porque de algún modo te cuentan lo que sucedió, pero no hablan, ¿no? Exactamente. ¿Y de quién es el trabajo de que hablen esos testigos mudos? De las pericias. De nosotros, de nuestra investigación. Exactamente, de nosotros. Nosotros somos los encargados de que esos testigos mudos hablen. Y gracias a ellos poder determinar qué es lo que sucedió en ese lugar en el que estemos trabajando. Bien. Bueno, él incluso era francés. Había nacido en 1877 y murió en 1966. Exactamente. Una pregunta. Sí. Yo una vez leí que cuando, por ejemplo, en una escena del crimen, ¿no es cierto? Cuando ha sido por un crimen, el cadáver como que dicen que queda en las pupilas, creo que sería,
Que haga como lo último que vio, algo así. Primero, ¿eso es verdad? No se sabe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué no se sabe? Es muy difícil. Para la persona que vivió el momento, sí, pero no es que tenemos una base de datos que después la podemos conectar a una máquina y poder ver qué es lo que sucedió. Me parecía, pero bueno, tenía esa duda y necesitaba sacarla. No, Creo ustedes que lo más piensen, parecido a eso es lo que llaman la mirada de las 1000 millas o algo así se dice, ¿no? sí. Sí, en realidad, cuando estamos frente a un cuerpo, ¿sí? Se van dando muchas situaciones que quizás eso puede llegar por ahí a determinar que tratar de meternos ahí un poquito en qué es lo que pasó y que se refleje eso último acontecido. Que muchas veces nosotros en películas o series que tratan o relatan hechos como estos, se puede volver un poquito atrás y ver qué es lo que realmente pasó en ese momento. Pero tan así en la vida real no es. Pero sí te das cuenta de las pupilas, a lo mejor se las tiene dilatadas o no. Es que en algún momento eso lo vamos a ver dentro de medicina legal en los estadios que va sufriendo un cuerpo. A medida que va transcurriendo el tiempo, qué es lo que va sucediendo. Bien, profe, gracias. Ay, a ver. Bien, todo esto que acabamos de hablar demasiado, se los voy a mandar en forma de apunte, ¿sí? Al campus. Buenísimo. ¿Todos ya han podido acceder al campus? Sí. Yo sí. Bien. Perfecto. Así vamos haciendo trabajar también ese foro. Yo cada vez que subo algo al campus, sí, directamente les aviso a lo que sería el WhatsApp que ya está cargado el material, ¿sí? Bien. Marcia. Te veo que levantas la mano, Marcia. Pero, profe, el primer padre de la dactiloscopía no fue Juan Bucetich, que era croata. El padre de la dactiloscopía. Si bien es cierto, la dactiloscopía es pionera dentro de la criminalística, que por Juan Bucetich los criminalistas tenemos nuestro día el 3 de septiembre, pero padre en sí de la criminalística es Hans Gross, únicamente por haber hecho mención de la palabra criminalística en el llamado Manual del Juez. Él es el único que se fue a Argentina a vivir, de todos los que investigamos. Cuando tenía 20 años. Nosotros lo adoptamos como argentino. Hay varios institutos que llevan su nombre, varios institutos forenses que llevan su nombre. Trabajó como auxiliar en la oficina de contadura de la Policía de Buenos Aires. Y después como jefe. Elías, prende el micrófono. No te escucho. No te escucho. No, Elías. Sí, me parece que es el micrófono que no funciona bien. Bien, no hay problema. De todas formas, sí, cerramos acá y la próxima clase continuamos, ¿sí? Ya les envío entonces, les subo al campus el material y les aviso cuando esté. Después en junio, en 1891, alcanzó el cargo de jefe de oficina de estadística también, Bucetich. Exactamente.
por el cargo que le dio el jefe de policía Núñez. Yes. Y para eso le has entregado un libro de antropometría de Bertillon, pero él Exactamente. pero él se basó más en los estudios de Galtón. De Galtón. Se destacaban las impresiones digitales. Sí. Ahí Sí, bueno, había ahí, por ejemplo, 40 tipos. Mariana, ahí, por ejemplo, se puede ver, ¿sí?, que desde un precursor se va basando en otro, ¿sí?, y va ampliando lo que sería ese conocimiento y esas investigaciones. Y crea un sistema basado en 40 tipos fundamentales de Galtón, que lo llevó a 101, que lo llamó gnofalometría. Exactamente, que esa es la base de la dactiloscopía. Sí. Y los primeros fichados fueron 23 detenidos procesados por diferentes delitos. Y después comenta que estuve mirando sobre un caso particular que hubo en 1892, en junio, en la ciudad de Necochea. Necochea, Francisco. Sí, que una mujer denuncia ante las autoridades un asesinato que era de sus pequeños hijos, acusando como hecho del autor a un vecino que es detenido. Entonces acude al lugar del hecho el personal del gabinete de identificación de La Plata. Luego, una inspección ocular, puede observarse huellas digitales sangrientas impresas sobre el marco de la puerta. Se compararon las impresiones de las huellas entre el vecino y la madre, donde desgraciadamente la mujer había asesinado a su hijo porque el amante le exigía huir los dos solos. Exactamente. Ese es el caso, el primer caso, ¿sí?, que se lo toma como ejemplo a nivel mundial de poder haber metido preso, ¿sí?, a una persona a través de sus huellas dactilares, a través de la coincidencia de sus huellas dactilares. El caso es el de Francisca Rojas, ¿sí?, por si lo quieren googlear, pero de todas formas, eso nosotros lo hablábamos dentro de lo que era dactiloscopía, ¿sí?, cuando empezamos con identidad humana, pero acá Cintia ya les adelantó un poquito de la Perdón, profe. No, es que me está llamó la atención cuando estaba investigando. Sí. Después dice que en 1896 reduce los 101 tipos a solo 4 tipos fundamentales, que son el arco, la presilla interna, presilla externa y vertículo. Verticilo. Que después lo cambia como dactiloscopía, que resumía mucho más la nueva ciencia. Exactamente. Y después dice que en 1901 presentó su tesis nueva como sistema de identificación en el Congreso Científico Latinoamericano celebrado en Montevideo, siendo desarrollada en la República Argentina. Y después, bueno, murió en la pobreza porque se dedicó toda la plata que él tenía a la investigación de lo que él estaba haciendo, y murió el 25 de enero de 1925 en la ciudad de Buenos Aires, en Dolores. Exactamente. Sí, sí. El sistema dactiloscópico argentino, que fue creado por Bucetich, varios países lo han adquirido, ¿sí?, porque es muy sencillo, a diferencia de otros que hablan de 90 tipos, de 101 tipos, de hasta 130 tipos de huellas, pero Bucetich lo redució tanto, ¿sí?, que es más fácil al momento de poder realizar comparaciones, ¿sí? Que eso también es una de las prácticas que ustedes realizan dentro de esa unidad de identidad humana. Y después te hago una pregunta, profe, ¿es Adolfo Bertillon o ¿cómo era? Adolf, o algo así, estaba en inglés. Sí. Sí, sí. Porque me figuraba de las dos formas también, que es un francés. Si lo traducimos va a ser Adolfo, ¿sí? Sí. Pero en la mayoría de la info que ustedes puedan encontrar siempre va a aparecer como Adolfo, ¿sí?, terminando en PH. Bien. Sí, pues, me apareció de las dos formas, sí. Por eso. Sí. Él se basaba en la identificación, en las características.
Sí, Somatológicas del cuerpo, basadas en la estatura, la exactamente, de la antropometría. Dentro de esa tatuaje. antropometría, en la historia, ¿sí? Que es, se consideraba, por ejemplo, a personas que presentaban alguna anomalía en su cuerpo, por ejemplo, una oreja más arriba que la otra, o una más grande que la otra, o si la Sí, la cabeza estatura, consideraban que era más grande que el cuerpo, esas personas con ese tipo de anomalías eran considerados directamente delincuentes, ¿sí? claro, se basaba en la estatura, en la dimensión craneal, longitud de Exactamente. extremidades, tatuajes, cicatrices, color de piel, marcas de nacimiento, todo eso. Todo eso. Bueno, y la disciplina de él fue la antropometría, creo que es, La ¿no? antropometría, sí. El autor del retrato hablado, creo que era, si no me equivoco. Exactamente. El autor del retrato hablado. Se lo conocía como filiación, ¿o no? Sí, Al sistema. sí. Un famoso sistema filiatorio. ¿Qué les estaba por decir? Bueno, entonces, cada uno vaya ya seleccionando un precursor, uno solo de todos los que encontraron, para poder investigarlo un poco más profundo. Yo calculo que Cintia o va a elegir a Bertillon o va a elegir a Bucetich. Igual puse 8 en total, profe. Bien, bien, bien. Investigué 8. Bien, sí, no hay problema. Pero sí o sí, uno solo Sí. tienen que elegir para investigar mucho, ¿sí? Sobre dónde nació, hacer toda una biografía de esa persona, ¿sí? La próxima clase ya les voy a contar por qué. Sí, yo eso lo hice todo, de todos. Investigué de todos. Perfecto. Incluso puse a César el Hombroso. Sí. Sir Francis Galton. Sí. Bueno, Han Gross. Después tengo a Bertillon. Bucetich. Lorcan. Bien, Y tenía unos más. Ya te digo quiénes los otros dos que he investigado. Que no los agregué. ¿Puede repetir? Igual. Vidocq y Henry. Sí. Bueno, esos son todos los que yo investigué, profe. Bien, bien, bien. Sí, son uno de los más principales dentro de la criminalística, dentro de los precursores. Bien. Bien, entonces. Yo igual te lo pasé todo hoy. Sí, sí. Sí. Acá está. Bien, entonces. Chicos, ¿alguna duda? No, ninguna, profe. Bien, perfecto. ¿Nadie más tiene dudas? ¿Consultas? Bien, No, perfecto. no, ninguna. Nos vemos la próxima clase. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao.